Bien, ante todo, buen día para los estudiantes del quinto año de educación secundaria. El día de hoy vamos a tocar el curso de Historia del Perú en su octava semana. El tema es sobre las culturas peruanas. Vamos a hablar sobre la cultura chanca, chimú y chincha. Este es el Colegio Jesús Nazareno de Andahuaylas y el tema es sobre la cultura chanca o también llamada Nación Chanca. Ustedes saben que los chancas es una cultura que se desarrolló acá en la región Apurímac, aunque también se logró dar en diversos territorios como es la región Huancavelica y también Ayacucho. Se dice que los chancas habrían tenido su origen en las lagunas de Choclococha y Urcococha. Estas lagunas se ubican en el territorio de Huancavelica y también se habrían establecido en las tres regiones, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, especialmente en esta zona, ya que la capital de la cultura chanca se ubicó en la región de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Su capital fue Huamancarpa, o también llamada Sondor, lo que significa la casa del halcón. Esto es a las orillas de la laguna de Anori. La laguna de Anori hoy es conocida como la laguna de Pacucha, que se encuentra muy cerca de esta ciudad de Andahuaylas, y ellos tuvieron un idioma, y por lo parecer antiguamente el idioma que había era el idioma puquina. Los chancas prácticamente se establecieron, dice, a orillas de esta zona, y a una zona muy cercana a ella se encuentra la zona arqueológica hoy día de Sondor, donde anualmente se hace una interpretación llamada Sondor Raimi, que hace recordar el enfrentamiento entre chancas e incas. El iniciador de esta expansión de los chancas sería Cuscovilca, quien conservó sus restos en veneración en Sondor hasta en tiempo que llegaron los incas sobre este territorio. Según supuestas fuentes incaicas relatan acerca de la cultura chanca, que ellos se dividieron en tres, en los Ananchanca, en los Urinchanca y también en los Vilcas o Vilcas Huamán. Y decían que los Ananchancas eran hombres muy sanguinarios, que cuando capturaban al enemigo le hacían cosas muy crueles, como por ejemplo, ellos los escarpaban. Y escarpar era arrancarle la piel cuando ellos lo colgaban con los pies hacia la parte inferior y cortaban en la parte frontal de los dedos del pie y de ahí arrancaban la piel. Poco a poco, mientras el prisionero estaba vivo, dando gritos, Y como decía que la dinastía chanca comprendía lo que eran los chancas, los Urinchanca, que eran la gente de Uranmarca, los Ananchanca, la gente de Andahuaylas, y los Vilcas, que era la gente de Vilcas Huamán. En su apogeo, por ejemplo, los chancas se produjo entre los años 1200 a 1438, año en que fueron sometidos por el Zapa Inca o el Inca Pachacute cuando comenzaron su expansión. Luego de una dura batalla que se diera en la ciudad del Cusco, conocida como la batalla de Yaguarpampa. Según las tradiciones incas, dice que los Uranchanca habrían sido conquistados mucho más antes, allá por el año de 1230, cuando gobernaba el Inca Mayta Cápac. Él y su ejército cruzaron el río Apurímac, y fue en el año de 1438 cuando el presunto caudillo Anjo Huayo reunió más de 40.000 hombres de guerra y emprendió la conquista de la ciudad del Cusco. Avanzó victoriosamente hasta rodear la ciudad. El Inca Huiracocha y muchos personajes de la nobleza huyeron con dirección hacia la zona del Collasuyo. Entonces es ahí donde va a aparecer el príncipe inca llamado Cusiupanqui, quien encabezó una valerosa resistencia y se enfrentó a los chancas. En ese tiempo los incas vivían
una época de confederación, quiere decir unión de pueblos, y estaban unidos cusqueños y puneños. Es por eso que posteriormente se va a llevar a cabo una batalla que es la batalla de Yaguarpampa, o el campo que llora sangre. Y prácticamente esta victoria se dio gracias a, según la leyenda de Joan de Santa Cruz, quien afirma que la batalla se hubiera perdido si no cobraban vida milagrosamente los soldados de piedra, pururaucas, piedras disfrazadas como soldados para engañar prácticamente a los chancas. Finalmente, los incas, que eran 30.000, cada guerrero construyó un muñeco de piedra, ya no eran 30.000, sino eran 60.000, y ahora los chancas van a irse sobre los incas. Y es por eso que los incas, al multiplicarse supuestamente en número, los lograron derrotar. Según los vencedores, en aquella batalla, que fue la batalla de Yaguarpampa, murieron 22.000 chancas y 8.000 cusqueños. Anjohuayo, el líder de los chancas, fue apresado, ¿no? Y los anachancas fueron perseguidos hasta Antahuaya, porque anteriormente así se llamaba esta zona de Andahuaylas. Entonces el líder de la defensa del Cusco asumió el poder como máximo soberano y fundó una nueva dinastía. El príncipe Cusillupanqui asumió la defensa del Cusco y se va a convertir en el nuevo soberano. Posteriormente Cusillupanqui va a cambiar de nombre, que se va a llamar Pachacútec, y Pachacútec significa el transformador. En lo que respecta a la economía de los chancas, se basaba fundamentalmente en la actividad agropecuaria. Cultivaron diversas plantas andinas correspondientes a diversos pisos ecológicos, a lo que se sumaban la crianza y el pastoreo de llamas, vicuñas, alpacas, guanacos y otros más. Aparte de los chancas también tenían una cerámica muy rústica, áspera y a veces con un engobe rojo, y la decoración en relieve con figuras de botones o figuritas de arcilla que eran hechas por separado y se aplicaban prácticamente a ellos. También tenemos que los chancas, acá está la ciudad capital Sondor, que era una construcción de tipo piramidal, donde veneraron los restos del Inca, o mejor dicho, del soberano chanca, llamado Anjohuayo. Y también tenemos, ¿no?, otra cultura importante, como es la cultura, ¿no?, la cultura de los chimú. Entonces, la cultura, o chincha, mejor dicho, vamos con chincha primero. La cultura chincha fue una cultura que floreció entre los años 900 después de Cristo hasta el año 1450. Y se desarrolló en los valles de Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Nazca. Probablemente constituyeron un estado regional, militarista inferior a Chimú, que incursionó en la región andina. Y cuando el proceso de la conquista de los incas, ellos trataron de enfrentarse, prácticamente fueron anexados a los incas. La capital de los chinchas fue Centinela de Tambo de Mora, y Centinela de Tambo de Mora se ubica, ¿no?, a orillas del mar, a menos de 1 kilómetro, cuando fueron conquistados principalmente por los incas, y los chinchas apoyaron a los incas porque en lo posterior, según las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, los incas construyeron una gran canaleta o una acequia de más de 40 kilómetros, que es la llamada Achirana del Inca, y esto lo hizo por el amor a una bella doncella iqueña. Entonces, los chinchanos se convirtieron de gran importancia para el incanato porque gracias a ellos obtuvieron pescado que traían de diversas partes. Los chinchas fueron conquistados por los incas de Tupac Yupanqui cuando reinaba Guavia Rucana. Otros centros administrativos y religiosos también tenemos Centinela San Pedro y La Cumbre. Y la economía, los chinchas desarrollaron una economía internacional prácticamente porque llegaron hasta los territorios de Ecuador, Colombia y Ecuador. Era prácticamente un comercio triangular.
porque partían de Chincha, al norte se iban a Ecuador, Colombia, al sur a Chile y llegaban hasta el Cusco. Y prácticamente la distribución de las actividades económicas en los chinchas se dio de la siguiente manera. El 20% tuvo carácter internacional en el comercio, 33% se dedicaba a la pesca, el 40% eran agricultores y 7% eran artesanos. Y su sociedad fue una sociedad clasista, existiendo un estado sacerdotal y comercial, y el señor de Chincha o Chincha Camayot era el jefe, seguido por los Chalhuajapi, que eran los pescadores, o los Chalhua Camayot, que eran los comerciantes de pescados. Y también en su religión fueron politeístas, siendo su divinidad principal Chinchaicama, y siendo su santuario principal Urpihuachay, o la diosa Paloma, la diosa del mar, donde ellos creían que sus dioses prevenían del mar. Inclusive adoraron a las islas, a los astros, el mar y pequeños animales del mar. Y también los chinchanos se dedicaron prácticamente al tallado en la madera, a la cual ellos llamaron silografía. Entonces la silografía consiste prácticamente en esculpir algunas figuras bajo y alto relieve. Las esculturas de madera fueron realmente importantes, dado que los chinchas eran excelentes marinos. Y también tenemos la cerámica de los chinchas, y por ejemplo los huacos y ceramios fueron confeccionados en arcilla roja con decoraciones en superficie con motivos geométricos como pájaros, aves, especies estilizadas, y los colores que emplearon fue el negro, blanco, gris, crema, rojo. Quiere decir que era una cerámica polícroma. Y también tenemos que no construyeron grandes ciudades, y su arquitectura estaba expresada en templos, palacios y fortalezas. De esa manera ellos edificaron teniendo como base esta construcción de los adobes grandes, que eran conocidos como tapial o adobón, y prácticamente de esa manera construyeron sus ciudadelas. La otra cultura que tenemos es la cultura chimú, y la cultura chimú fue una cultura que se desarrolló alrededor del año 1200, en el mismo lugar donde anteriormente se había desarrollado la cultura mochica. Su capital fue la ciudadela de Chanchán, una gran ciudadela de barro que se ubica en el Valle de Moche, actualmente la ciudad de Trujillo, y los chimú fueron fundados prácticamente por Tacainamo, que fue uno de los antiguos hombres de Sicán. Se desarrolló en los valles de Moche, Chicama, Virú y Chao. Todo eso está en la región La Libertad. Esta cultura pertenece al llamado intermedio tardío. Y en su antigüedad, que tiene aproximadamente, se dio del año 1200 hasta el año de 1465, en que fueron conquistados por los incas. Fue descubierta en el año de 1902 por el señor Federico Maxule. Y su expansión territorial por el norte llegó hasta Piura, y por el sur llegó hasta el Valle de Caraballo, al norte del Valle del Rímac, en la ciudad de Lima. Sus principales características es que los hombres de esta cultura, que es la cultura chimú, su capital fue Chanchán, que se ubica a 5 kilómetros de la ciudad de Trujillo. Su idioma fue el muchic, antiguo idioma que también utilizaron los mochicas, y a ellos se le considera como los mejores orfebres del mundo. Por ejemplo, su dios principal fue el dios guerrero Nailán, y fueron derrotados por los incas. Ellos tenían una organización muy acentuada, su principal jefe era el Chimucápat, y ellos tenían su origen de la cultura mochica más la cultura lambayeque, o también llamada Sicán. En lo que respecta a su organización social, estaba conformada por Alaed, que era el jefe guerrero, ¿no?, de los chimú, Fils, que eran el guerrero chimú, los pisilcas, que eran los comerciantes, y los paraén, que eran los vasallos. Aparte de ello, también se sabe que al reino de los chimú lo gobernaron aproximadamente 10 jefes.
Uno de ellos fue Takainamo, el fundador de esta cultura. El otro fue Huaclicur, Nausempinco y Michancaman, que fue el último jefe chimú, conocido también como el Pachacutet costeño, ¿no? Entonces, ahí tenemos a ello. Aparte de ello, también en lo que respecta a su arquitectura, ellos emplearon el adobe para hacer sus edificaciones, ¿no? Como la ciudadela de Chanchán, que hoy en día se están prácticamente deteriorando, ya que esta se encuentra muy cerca al litoral de la región La Libertad. Acá vemos algunos grabados de lo que es, pues, ¿no?, el trabajo que hicieron los hombres de los chimú en su gran ciudadela de Chanchán. Miren ustedes que a pesar que esta cultura se desarrolló hace mucho tiempo atrás, hoy todavía podemos percibir, ¿no?, el trabajo de los chimú hecho en barro en los llamados, pues, ¿no?, en los llamados murales que ellos lograron edificar. Y también en lo que respecta a la cerámica, ¿no?, en la cerámica usaron un solo color, quiere decir que fueron monócromos, y a veces también utilizaron el color marrón. No lograron el acabado de los mochicas y ellos hacían representaciones de animales, plantas, personas que tenían forma globular con gollete o azapuente o asas de canasta, ¿no? Aparte de ello, también la cerámica chimú fue hecha a mano para dos funciones. Uno como contenedores de uso doméstico y otro fue prácticamente como de uso diario. Ellos lo utilizaban para trasladar el agua de los lugares donde ellos lograban tener. Y la cerámica doméstica se desarrolló sin mayores acabados, mientras que las cerámicas funerarias muestran prácticamente un acabado más refinado, estético, como tenemos acá, ¿no? O también tenemos acá otra cerámica. Ahí vemos la influencia de Chavín en el segundo bloque de la cerámica, ya que es de base plana, forma globular, con gollete y termina en un solo pico. Y aparte de ello, también tenemos que los hombres de los chimú también conocieron la textilería, embellecían sus telas con brocados, bordados, tejidos dobles, telas pintadas. A veces los textiles fueron adornados con plumas y placas de oro y plata. Los tintes de colores fueron creados a partir de plantas, ¿no?, como también de algunos animalitos, como era la cochinilla, que ellos prácticamente utilizaron. Ya finalmente vamos a ver que la agricultura en los chimú, ellos utilizaron técnicas agrícolas, hidráulicas, zonas de irrigación, reservorio, canales, acueductos, chacras hundidas y otro más, ¿no? En las chacras hundidas que estaban cerca al mar, ellos construyeron sus llamados caballitos de totora para la edificación de estos caballitos, pues, ¿no? Aparte también tuvieron técnicas muy intensivas, obras hidráulicas, ¿no?, como los complejos de Chicama, Moche, lo mismo que utilizaron antiguamente los mochicas, como era la canaleta de la Cumbre, la canaleta de Ascope y San José, que se ubican en los valles de la zona de lo que es, ¿no?, Lambayeque, Reque, Saña y Jequetepeque, que es un río que cruza por Lambayeque, pero desemboca en La Libertad. Y en la pesca, también, como antes decía, construyeron embarcaciones, que eran los caballitos de totora, hicieron redes, arpones, usando aves marinas de camada. También la totora se sembraba en los huachacres o chacras hundidas para la confección de estos caballitos, y de esta manera ellos ingresaban al mar y podían extraer los recursos biológicos del mar. Bien, jóvenes, ya esta es una parte introductoria del tema. En la hora que vamos a hacer las clases virtuales lo vamos a detallar de una mejor manera. Que tengan un buen día. Gracias.